Bueno, ¿Ya? después sí, bien, parece ser que en el chat nos están diciendo que todo está funcionando correctamente. ¡Qué Esto es maravilla! para tirarse de los pelos que no tengo. Bueno, ah, los problemas técnicos, madre mía, qué Lo has resuelto. complicaciones. Lo has resuelto. Vamos a ver que nos están dando un mensajito. Vale, parece ser que ya estamos funcionando. Bien, muy bien. Pues bienvenidas y bienvenidos oficialmente a esta inauguración un tanto dificultosa de nuestra primera sesión en vivo en Twitch y en la serie Agora. Teníamos muchas ganas de arrancar esta serie y dando vueltas a cómo lo haríamos, pues decidimos que Alesia y yo, que estamos trabajando en H2Sol, aquí en el chat tenemos a alguna de nuestras compañeras, a Paola, a Blanca, no sé si alguno más anda por ahí, eh, decidimos abrir esta otra sección que era como más transversal. ¿Vale? Entonces, bueno, en los anteriores vídeos no ha salido Alessia Fattorini, os la presento, musicoterapeuta. Nos conocemos hace muchos años, llevamos muchos años bregando en esto de la musicoterapia, tanto en la parte de atención directa, como en la parte de investigación y como en la parte de docencia. Y nada, Alesia, bienvenida a este espacio que también, por supuesto, es tuyo. Pues bien hallada, David. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas al programa, al primer programa de la serie Ágora, ¿no? Y bueno, es que yo quería quitar hoy la palabra un poco a David, porque es el conductor de todos estos programas, pero creo que hoy bien merecía la pena de darle la vuelta un poquito a la tortilla y que fuera él quien hablara fundamentalmente, ¿no? Y así teníamos un estreno de Ágora como merece. Por eso, bueno, yo no sé si conocéis, todo el mundo ya conoce a David Gamella, todo el mundo conocerá su currículum, pero yo, lo siento David, te lo voy a relatar porque también Pero, a merece la ver, pena. Habrá gente que a lo mejor nos esté viendo y no sepa que eres doctor en Bellas Artes, artista plástico, musicoterapeuta, especialista en mindfulness, eres el director académico del máster de musicoterapia de la UNIR y una parte imprescindible en H2Sol, porque además eres la persona que estás detrás de toda la programación y edición de la imagen y contenidos que estamos viendo en el canal Twitch. Y la verdad que para empezar este primer Ágora, a mí me gustaría, nos encantaría a todos que nos contaras todo lo que se ve, pero todo lo que hay entre bambalinas en este canal de H2Sol. De hecho, el primer programa de hoy, que empezamos bastante tarde, es parte de eso, esa dificultad, ¿no? Todo el trabajazo que tienes que hacer para que esto funcione. Pero te voy a lanzar tres preguntas. El motivo por a el que ver. nació Ágora, ¿por qué se decidió este nombre? Y sobre todo, ¿por qué en Twitch? A ver, ¿por qué Twitch? Una de las funcionalidades y de los cometidos que tiene H2Sol es la innovación y servirnos de la innovación tecnológica para hacer que esto de la musicoterapia llegue a las personas, ¿no? Entonces, pensando en que las dificultades de la pandemia nos han retraído de los lugares en los que trabajábamos, nos han impedido seguir haciendo sesiones de musicoterapia en muchos sitios y está costando volver a reconectar con eso, decidimos que una de las inversiones que debíamos hacer de nuestro trabajo pues era en la parte comunicativa, la parte de transmisión y de contar al mundo qué es esto de la musicoterapia, ¿no? Y hemos arrancado con una sección un tanto técnica, porque hablamos de artículos de investigación y bueno, pues eso entendemos que es un contenido muy especializado y que cuesta de alguna manera que llegue a ciertos públicos, ¿no? Entonces, dando un poco vueltas a todo esto de poder llegar a otro tipo de público, decidimos eh, colocar en escena a profesionales de la musicoterapia y hacerlo de una manera muy transversal. Obviamente estamos arrancando con aquellos musicoterapeutas que están más a mano nuestra, que somos nosotros,
y que por tanto ahí pues nos es muy fácil convencer de cómo hay que usar este espacio y por qué y todas estas razones, ¿no? Pero nuestra idea es convocar a musicoterapeutas de asociaciones de distintos lugares de España, de distintos proyectos, de distintas líneas de trabajo para precisamente hacer eso, un ágora de musicoterapia compartida, un espacio en el que la gente pueda pues expresar su vivencia de la musicoterapia, su trayectoria de la musicoterapia, en qué proyectos ha estado trabajando, por qué ha estado trabajando en esos proyectos y no otros, con qué problemas se encuentra, con qué apoyos tiene, para tratar de divulgar, ¿no? De divulgar cómo estamos trabajando y cómo no estamos pudiendo trabajar, ¿no? Para a las nuevas generaciones pues también mostrarles quiénes están en el panorama español trabajando y abriendo esa brecha, ¿no? Entonces es un poco eso, un lugar para compartir desde lo más coloquial y lo más cercano, lo más tranquilo, ¿no? Y lo más así, como estamos haciendo nosotros ahora. Uh-huh. Genial. A ver, yo creo, y siempre lo he comentado con todos vosotros, ¿no? Yo creo que la comunicación de la musicoterapia, la divulgación fuera de los entornos más científicos o académicos, está pues muy en pañales, ¿no? Entonces yo creo que esto, como hablabas tú, es un espacio completamente innovador en lo que se relaciona con la disciplina. Y creo que va a funcionar muy bien porque, bueno, hoy estamos tú y yo, pero lo que se nos viene pinta muy interesante porque ya probablemente, David, hayas hecho algún contacto y estés pensando no solo en el siguiente, sino en los 4. Hay muchas personas en lista de espera, muchos contactos estamos haciendo últimamente. Ahora se acerca ya el mes de agosto, es un poco complejo, ¿no? Hacer todos estos directos, vamos a ver si grabamos algunos, si hacemos otros en directo, vamos a ir viendo un poco, ¿no? Y sobre todo de cara a septiembre, pues lanzar ya semanalmente pequeños encuentros de Ágora en los que cada uno de los profesionales nos muestre eso, ¿no? Porque creemos que lo importante es hacer una comunicación de impacto. Y eso es muy difícil también, ¿no? Nosotros no somos grandes especialistas y estamos aprendiendo a comunicar, a tener una imagen unitaria, un lenguaje que llegue a las personas y bueno, pues estamos montando esto para aprender también, que es una de las cosas interesantes en nuestro trabajo, ¿no? Seguir formándonos y seguir preparándonos. Y esta es un área nueva. Bien, pues no sé si se te ocurre algo más con respecto a lo que es el programa o la serie Ágora, si hay algo que se nos ha escapado. Sí, me gustaría apuntalar una idea que yo creo que entronca un poco con el título que habíamos puesto en este directo, ¿no? Y es el tema de la ética. Una de las razones por las que nace Ágora es porque a nivel ético, para los musicoterapeutas, hay una serie de restricciones a la hora de mostrar a los pacientes, ¿no? Y tenemos esa necesidad, ¿no? Tenemos que hablar de lo que hacemos, pero tenemos la restricción de que por cuestiones de privacidad y de cuidar la imagen de nuestros pacientes, pues es un ámbito muy, muy, muy restringido. En ciertas ocasiones podemos mostrar vídeos, podemos mostrar... Y es un lugar muy delicado, ¿no? Es una cuestión muy, muy delicada de la que hablaremos ahora, porque además tú eres especialista en este área. Y una de las razones por las que nace Ágora, precisamente, es porque, dado que es difícil mostrar vídeos de los pacientes, pues podemos hacer que los protagonistas de esas sesiones nos cuenten qué es lo que ha pasado, ¿no? Y de esa manera, pues poder articular y poder mostrar qué se está haciendo en distintos contextos de la musicoterapia sin la necesidad de mostrar esas imágenes y poner en riesgo la identidad de estas personas, ¿no? Con lo cual, creo que enlaza muy bien toda esta idea con lo que planteábamos, ¿no? De la importancia de la ética y de tener en cuenta este marco de la ética en la musicoterapia. Vale, pues si quieres me meto un poco en faena. Sí. Porque yo traía dos cosas importantes en relación con lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la situación de la musicoterapia, cómo nos ha dejado la pandemia y demás.
Pero hace nada he rescatado un documento, un artículo que sale de un estudio que hicieron varias autoras, entre ellas Maite del Moral, Melissa Mercadal y Sánchez Prada, sobre el análisis DAFO de la musicoterapia en España en 2014. Y al verlo un poco, pues, a ver, sí que hay un antes y un después en la pandemia, sobre todo por el enfoque, ¿no? de que no se han cerrado las puertas, ¿no? Pero si leemos un poco los datos que nos dan estas autoras sobre cómo está la musicoterapia en España, es decir, cuáles son las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades que hay en lo que es la disciplina, la verdad es que para mí en 8 años apenas ha habido ningún cambio, ¿vale? Te cuento, estas autoras hicieron entrevistas a 104 musicoterapeutas de toda España y lo que ellas querían era recabar de los propios musicoterapeutas la información y las estrategias que podían desarrollarse para mejorar la situación de la musicoterapia profesional en España. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque estamos hablando de que el espacio Ágora es algo importante, ¿no? para lo que es el desarrollo y la profesionalización de la disciplina, ¿no? Consideramos que, bueno, desde H2Sol, este espacio que estamos generando en Twitch, creemos, y todos los contactos que vamos a hacer y toda la información que queremos mover, es un aporte que puede ayudar, ¿no? A dar un avance en la mejora de la profesionalización, ¿no? Por ir a los datos, ¿cuáles fueron por empezar por lo malo, ¿no? Las debilidades que observaron en general en estos musicoterapeutas? Por una parte, falta de formación en investigación, probablemente esto que diga ya os suene, ¿eh? Pero bueno, por una parte, falta de formación en la investigación, que no hay grados en musicoterapia y hay falta de reconocimiento social. De estas tres, una fijo, lo de los grados de musicoterapia. El tema de la formación en investigación, estamos en ello y nosotros desde UNIR estamos a tope. Y luego falta de reconocimiento social, que yo creo que sí que hay cierto avance, pero queda mucho camino que hacer. Esto sería guay si tuviéramos un foro importante en el chat que no puedo leer. Sería interesante lanzar, ¿no?, esto a nuestros oyentes y que pudieran opinar sobre esto, cómo lo ven, ¿no? En cuanto a las amenazas que se veían en 2014, una de ellas era el intrusismo y otra, las dificultades para trabajar. No sé en 8 años cómo lo veis vosotros, pero yo lo veo clarísimo que seguimos un poco más o menos. Y luego, por ir ya a lo positivo y acabar con buena onda, pues por una parte están las fortalezas, que hay mucha bibliografía a nivel internacional, hay muchas posibilidades de aprender en otros países y formarse en otros países, en donde sí que hay reconocimiento, en donde sí que hay grados, en donde... ¿Vale? Tenemos ejemplos. Y como oportunidades, bueno, pues que van aumentando las publicaciones, que se van celebrando cada vez más congresos, que se van haciendo seminarios, bueno, pues que hay un poquito más de red en cuanto a la musicoterapia, ¿no? A mí me falta en todo esto hablar sobre la comunicación de la musicoterapia y por eso estamos aquí en Ágora. Pero yo creo que bueno, es interesante, ¿no?, tener en cuenta este análisis para saber de dónde partimos y darle la importancia que se merece, ¿no?, el trabajo. Dices que esto es un estudio de 2014. Sí. Vale, sí. 2014. Esa era como la foto fija de ese año, ¿no? Donde se hizo ese estudio. Tú estás impartiendo una asignatura que es ética en musicoterapia, en el máster de musicoterapia, y por tanto tienes contacto directo con unos alumnos a los que les cuentas la importancia de la ética y estudiáis casos y tal, ¿Cómo percibes tú en los alumnos, no sé, en estos últimos 5 años que llevas con esta asignatura? Bueno, llevas alguno más, pero bueno, en estos últimos 5 años o en estos 4 últimos años, ¿cómo has percibido tú el valor que los alumnos dan a tener que estudiar sobre ética y a tener en cuenta la ética en el contexto de la musicoterapia?
Por supuesto, a ver, para ellos es una de las imprescindibles. De hecho, bueno, a ver, está mal a lo mejor que lo diga yo, pero No, dilo. Voy a ser lo más honesta que pueda, porque en su gran mayoría para los alumnos que no han vivido antes una asignatura como ética profesional, o sea, la ética profesional no conocida como la ética que estudiamos en filosofía, ¿vale? Sino una ética mucho más práctica y mucho más dirigida a conocer los estándares de práctica y unas pautas para mejorar la atención que damos a nuestros beneficiarios, ¿no? Para ellos acaba siendo uno de los imprescindibles porque les amplía una conciencia de su trabajo, o sea, les amplías la conciencia sobre su trabajo. De hecho, claro, también es el enfoque que le hemos dado desde UNIR, ¿no? El enfoque que trabajé, que siempre hago referencia a nuestra querida Cheryl Dileo, pero es que ella enfocó un trabajo desde hace muchos años de la ética profesional, generando un montón de cuestiones para crear un pensamiento ético, ¿vale? Cómo el musicoterapeuta, cuando se posiciona en una sesión, no solo se posiciona como terapeuta que se ocupa de cuidar de la persona, sino cuántos aspectos tiene que tener en su práctica para que eso funcione. Que, por supuesto, que tiene que ser una formación fantástica en lo que es la musicoterapia, en lo que es la música, en muchas habilidades que se requieren para ser musicoterapeuta, pero que tiene en cuenta otros muchos aspectos que no están en todas las formaciones. En cuanto, por ejemplo, esto que vamos a hablar aquí, que es el tema de por ejemplo, la confidencialidad, en cuanto a el consentimiento informado, en cuanto a las responsabilidades que tiene el propio musicoterapeuta en una sesión y las posibles malas praxis en las que puede incurrir más allá de tocar bien un acorde, coger bien un instrumento. Claro, es que esto, mira, perdona que te corte, Alesia, creo que esta es una de las cosas troncales. La musicoterapia es mucho más que tocar un instrumento. La musicoterapia es mucho más que diseñar los objetivos de una sesión. La musicoterapia es mucho más que observar unos datos y ver cómo el paciente sonríe o se siente o dice que está sin dolor. Creo que la dimensión ética es algo que hasta hace unos años no estaba contemplada y de hecho la MTC ha recomendado a todas las titulaciones que es obligatorio que haya una asignatura de ética como tal. No unas horitas por aquí para pasar la mano por encima de la ética, sino una asignatura que esté dentro del currículo y que tenga una guía docente en la que se desarrollen una serie de estructuras para precisamente concienciar a los futuros musicoterapeutas del valor que tiene respetar a los pacientes desde un marco legal. ¿No? Claro, sí, es una cuestión de un marco legal. O sea, hay digamos que hay dos áreas, ¿no? Está ese ámbito legal, pero también está el ámbito de los derechos humanos, ¿no? El ámbito de cómo se respeta al paciente desde el punto de vista ético, pero relacionado con esos principios de la bioética que tienen de estar muy presentes en todo el personal asistencial y sanitario. Si nosotros cogemos el código ético de la Asociación Española de Musicoterapeutas Profesionales, la primera parte es una declaración de principios. Y esos principios tienen que ver con lo que se desarrolla después en cuanto a las responsabilidades que debe de tener el musicoterapeuta en muchos ámbitos, ¿no? Pero están el principio de beneficencia, el principio de autonomía, el de justicia, el de no maleficencia. Son los 4 principios básicos que los musicoterapeutas tenemos que tener en cuenta. ¿Y dónde podemos leer eso? ¿De dónde parte eso? Todo esto se explica en ética, en la asignatura. Todo esto es parte de esa formación. Es decir, ¿cuál es el origen de la ética? Claro. ¿De dónde parte? Pues parte de la mitad del siglo XX
y la Declaración de los Derechos Humanos. Donde se hacían tropelías, ¿verdad? Y al final... Efectivamente, el Código de Nuremberg es uno de los primeros documentos éticos en donde se recoge una serie de pautas que hay que seguir para investigar. De repente se dan cuenta que a lo mejor hay que pedirle permiso, lo digo muchas veces en las clases, a los pacientes de si quieren participar en por ejemplo. O no quieren participar, cosa que antes de que se estandarizara y se tuviera en cuenta como un derecho del paciente, pues no se tenía en cuenta, ¿no? Entonces, se aprende sobre el origen, sobre el por qué es necesario estudiar eso, qué relación tiene todo esto con nuestra práctica individual. En un código de ética se recogen cómo tienes que hacer el consentimiento informado, cuándo se tiene que guardar confidencialidad, qué excepciones hay, qué relaciones hay que cuidar, cómo se relacionan cómo se cuidan las relaciones con los pacientes, con los profesionales, qué ocurre si incurro en algún tipo de negligencia, cuál es el comité de ética que va a valorar si estoy actuando mal o bien, ¿no? Es súper interesante, pero es que se prescriben incluso el tipo de tasas, el cómo hay que publicitar algo. Claro. Que de verdad cuántas veces hemos hablado sobre esto, ¿no? Sobre que cuántas cosas de la profesionalización práctica están en el aire muchas veces en las y además formaciones es que de musicoterapia. Siempre hablamos esto del respeto al paciente como algo no sé, como que es una bondad por nuestra parte, ¿no? Ay, pues como soy musicoterapeuta tengo que respetarle y bla, 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 bla. No, pero es que va mucho más allá de un ámbito meramente humanista o meramente de la condición terapéutica, ¿no? Es que todo esto implica que detrás hay una plataforma donde yo me hago absolutamente consciente de que tengo que velar porque se cumplan ciertos requisitos. Y sin esos, pues no puedo ejercer o no debo hacer según qué cosas. Si no me han dado permiso para tomar datos, yo no puedo tomar datos de las sesiones y después hacer una investigación por mi cuenta y hacerme un artículo. Si de hecho, mira, de hecho traía 3 ejemplos de casos prácticos sacado del libro de Cheryl DiLeo para darnos un poco cuenta. Sí que están relacionados más con la confidencialidad, ¿vale? En la terapia, o hay uno incluso que tiene que ver con la investigación, pero lo voy a leer para que todos los que nos están escuchando, voy a leer estos 3 casos, se hagan una idea de que en realidad les puede pasar en cualquier momento en una sesión. O sea, en cualquier momento se pueden encontrar con un dilema y tener que resolverlo. Y la ética, el trabajar sobre la ética profesional nos da una pauta para poder responder frente a ese dilema, ¿no? Mira, caso de una musicoterapeuta que trabaja en cuidados paliativos. Esta musicoterapeuta recibe la invitación de escribir un capítulo de un libro dedicado a la musicoterapia y el editor le pide que incluya en su relato algún caso real. La musicoterapeuta, dándole vueltas, ve que tiene un par de casos interesantes que podrían incluirse, pero no tiene contacto con las familias de los pacientes a los que atendió y que ya murieron. Frente a esta cuestión, en donde debe de contar algo que en principio está dentro de un marco confidencial, se trató con un consentimiento, etcétera, etcétera, la musicoterapeuta, a pesar de que no pueda realizar el contacto, decide incluir los casos en el capítulo del libro, pues porque considera que como ya sus pacientes ya murieron, pues no debería de afectar a una cuestión ética. Yo no quiero que ahora resolvamos estos casos, ¿no? Pero sí lanzar estos ejemplos para pensar que realmente pueden ser cosas que podemos encontrarnos todos los días en nuestra práctica profesional. Otro de los casos, por ejemplo, dice un musicoterapeuta que trabaja en una institución importante decide colaborar con un segundo autor como colaboradora en un documento de investigación, ¿vale? O sea, un musicoterapeuta que trabaja en una institución decide colaborar como segundo autor
en un artículo de investigación. Cuando el artículo está finalizado, la autora principal decide enviar el documento a la revista de musicoterapia de prestigio, no digo nombres, ¿vale? El cual está publicado, el cual se publica. Tiempo después, el segundo autor revisa el documento publicado y se da cuenta que la primera autora ha falsificado algunos de los datos del documento original. Bueno, pues esto es un dilema al que se enfrenta el segundo autor, ¿no? El musicoterapeuta. ¿Qué hace? ¿Deja las cosas que pasen o hace algo? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Claro. ¿A quién busco? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Esas son las cosas que como musicoterapeutas de información trabajamos en... Una de las, aparte de leer, por supuesto, que nos preguntaba Blanca, que en el chat, ¿dónde podremos documentarnos, ¿no? Es absolutamente necesario leer a Dileo, sus publicaciones. Una de las maneras de tomar conciencia de estos dilemas éticos que hay es a través de propuestas como estas que estás haciendo, ¿no? De foros de discusión en los que se plantean una serie de supuestos, algunos irreales, otros absolutamente tomados de la realidad, que es muy nutrida y que nos puede dar muchísimos ejemplos de malas praxis, ¿no? Para precisamente que el alumno tome conciencia, ¿no? De anda, pues es que si yo previamente no he tenido el permiso para hacer no sé qué cosa, pues no puedo hacerlo, ¿no? Eso es. A lo que pregunta Blanca, las fuentes nacionales e internacionales. Las asociaciones son las encargadas de emitir estos documentos. Por lo tanto, si por una parte están los autores que han escrito sobre esto, por ejemplo, Cheryl Dileo, con su libro Ethical Thinking in Music Therapy, que de verdad que es un libro súper recomendable para aprender sobre ética. Hay muchos artículos en relación con la ética, sobre todo con carácter internacional, aludiendo al DAFO. Con carácter internacional siempre hay un montón de cosas y es una suerte que podamos acceder a ello. Pero si no, las propias asociaciones son las que se dedican a tener sus códigos de ética. Por ejemplo, la FIAM, la Federación de Asociaciones de Musicoterapia Españolas, se adhiere al código de la AEM, que a la vez se adhiere al código de la MPC, ¿vale? Entonces, sugiero que por indagar, ¿no? Que vayáis a la página web de la AEM, por ejemplo, de la Asociación Española de Musicoterapeutas Profesionales, y leáis su código ético, o que vayáis a la MPC, a la página web de la MPC, y consultéis el código ético suyo y cuáles son los estándares de práctica. Y luego, fuera de lo que es el territorio europeo, yo recomiendo ir a Estados Unidos a dos sitios, clarísimamente. La AMTA tiene mogollón de recursos sobre esto, sobre estándares de práctica, sobre código ético y sobre todo la World Federation of Music Therapy, que incluso nos da pautas para que las asociaciones creen cómo debemos de generar esos códigos éticos y otros muchos recursos que no me quiero entretener más. Sí. Yo creo que con estas fuentes hemos citado también algunas de las revistas de investigación más importantes, Perspectives in Music Therapy, Nordic Journal of Music Therapy, por ejemplo, dos de ellas, Journal of Music Therapy, donde hay recogidos muchísimos artículos de investigación sobre ética en musicoterapia y provenientes de países, de autores, de musicoterapeutas de países donde la musicoterapia está regulada profesionalmente y entonces estas estructuras son absolutamente de base, o sea, no son ni cuestionables, ¿no? Entonces, importante rastrear bibliográficamente todas estas fuentes para tener nociones básicas de qué es esto de la ética en el contexto de la musicoterapia a nivel profesional, como decías. Y no me gustaría dejar este último, porque los otros dos, uno era de publicación y de divulgación, otro era de investigación, pero este es de atención directa, ¿no? Y yo creo que sí que puede enganchar más con los oyentes que puedan estar escuchándonos. Os explico el caso práctico, porque claro, imaginaros que vosotros estáis trabajando en un entorno, en una población con problemas psiquiátricos, por ejemplo, adolescentes, ¿no? Y estáis en el mismo caso que este señor musicoterapeuta, que le han puesto el nombre de Bert.
Entonces, bueno, pues está haciendo un estudio y un trabajo de musicoterapia con adolescentes, en donde los adolescentes tienen que escuchar determinados extractos cortos de música y determinados sonidos y que escriban una historia sobre lo que escuchan. Entonces, el musicoterapeuta les dice que para guardar su confidencialidad, que no pongan el nombre al documento, pero sí que pongan la edad y el sexo. Son datos para que veáis que la confidencialidad es súper importante, ¿no? Para no revelar ninguna cuestión de intimidad, sobre todo si compartiera la información de esos textos. Tras completar las entregas y leer, analizar las historias, este musicoterapeuta empieza a preocuparse por una de ellas, puesto que uno de los jóvenes plantea que en su historia que el personaje principal está planeando y ejecutar un tiroteo masivo en una escuela secundaria, donde él ha estado. Y está especialmente preocupado porque en esa historia el sujeto escribe en primera persona. Entonces, estás en un entorno psiquiátrico, te encuentras con una persona que escribe algo que no sabemos, pero puede ser un problema de seguridad importante para nuestra sociedad. ¿Cómo actuamos ante esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si no hemos visto nada de ética, a ver, el sentido común es el sentido común, pero si hemos visto, si hemos leído sobre ética, sabemos cuáles son los pasos que dar para cuidar al paciente, sobre todo, y cuidar al entorno, y que esto se ponga en las manos de la gente que debe de tratar casos tan importantes como este, ¿no?, que acabo de leer. Es que hay que hilar muy fino, y no todo es blanco y no todo es negro, y por eso es muy importante la documentación y la formación a este respecto, ¿no? Como un área tan importante eso, como saber hacer música, y saber de música, y saber de improvisación, y saber pues todo lo que de lo que hablamos, ¿no? Hablaremos de la competencia del musicoterapeuta, ¿no? Y los límites del musicoterapeuta, que es otro de los grandes temas que se suelen estudiar, ¿no? Uno de ellos es la confidencialidad, como estás viendo, por razones obvias, porque está muy regulado por las leyes estatales y porque es algo que no solo es una cuestión ética, sino también legal, ¿no? Pero en otro capítulo hablaremos de la competencia, que la verdad que da mucho... Pues esto ya nos abre el camino a futuras intervenciones. Y yo creo que lo vamos a dejar ahí, ¿no? Lo vamos a dejar en continuará, esto le daremos otra vuelta más adelante. Y nada, llegados a este punto, pues agradecerte el tiempo, agradecerte todo lo que te has preparado también para este encuentro, y toda la energía que estás poniendo. Antes decías que, bueno, que yo estaba aquí en la parte del diseño y de pensar y de darle vueltas a todo esto del Twitch, pero bueno, esto en parte nace porque tú un día dijiste: chicos, tenemos que ocupar este espacio tecnológico, y hay que ocuparlo porque no hay nadie que lo esté usando, con lo cual tenemos una vía de innovación en Twitch. Entonces, de alguna manera es hija o es hijo tuyo también esto de Twitch, el canal de H2Sol, y agradecerte, ¿no?, el provocar estas cosas, ¿no? Al final, bueno, se materializan más tarde o más rápido, pero al final pues están aquí, ¿no? Con lo cual, muchas gracias por ello, ¿no? Tenemos un mensaje que nos dice Refarinas: la protección de datos es de gran relevancia. Leo: es parte de la competencia digital ciudadana que la Comisión Europea está lanzando en Europa para que todas las escuelas europeas capaciten en este tema, entre otros, a sus alumnos. Con lo cual, fijaros, Europa también, no solamente en el ámbito de la musicoterapia, a nivel organizaciones, sino a nivel de gobiernos de toda la Unión Europea, están apostando por formar a profesionales para que los alumnos adquieran este tipo de competencias y sea algo absolutamente transversal, y que pues a lo mejor no sucedan cosas que están pasando de bullying, porque de repente estamos empezando a tomar conciencia de que el otro tiene unos derechos y mis libertades terminan donde empiezan las suyas, y que hay mucho que compartir y mucho que entender, ¿no?, y mucho que respetar. Entonces,
muy bien que desde la escuela y desde los estados se inste a las escuelas a desarrollar a la población en general en estos ámbitos. Fantástica aportación. Dice Paola Gracias, también, Raquel. y es que es de gran importancia que todos los que trabajamos en el campo de la musicoterapia conozcamos de primera mano. Efectivamente, o sea, no solamente, como decíamos al inicio de nuestra intervención, que no solamente esto es una cuestión de aprender a tocar y aprender a hacer una sesión y usar no sé qué técnicas y no sé qué metodologías, porque hay algo que está mucho más allá y que a veces ni lo contemplamos, ¿no? Cuando nosotros nos formamos hace muchísimos años, de esto prácticamente ni se hablaba, ¿no? Algún matiz, alguna cosa, pero como que se daba por hecho que la musicoterapia era la música, sin más, ¿no? Entonces, creo que estamos ganando enteros y que estamos desarrollando y construyendo una base que se verán los frutos en unos años, pero que las nuevas generaciones ya están saliendo con estos conocimientos, ¿no? O sea que muy importante. Y agradecerte también esa labor que tú estás haciendo, ¿no? Tú estás muy especializada en esta parte de la ética, en la musicoterapia, ¿no? Con lo cual aplaudo todo tu empeño en este trabajo y en esta tarea que pues no se ve así tampoco a simple vista, no, nadie sabe a qué se dedica Alesia, o muy poca gente sabe a qué se dedica Alesia, y pues hay que ponerlo ahí. Es una de las grandes especialistas que hay en nuestro país, en España, sobre ética. Y por cierto, Cheryl Dileo sigue tus publicaciones y Cheryl Dileo da me gusta a las cosas que publicas sobre ética. Con lo cual, esto, hablando de Cheryl Dileo, pues es todo un mérito y todo un lujo que hay que aplaudir y reconocer. Pues bueno, gracias. Yo quiero venir más ahora. Hombre, por supuesto, esto es para darse cariños. Para darse cariños. Muy bien. Bueno, pues gracias a ti por todo el esfuerzo y por todo el cariño también. Seguiremos en ello y en otras muchas cosas. Instamos a nuestro segundo encuentro en Ágora y seguir nuestras redes porque iremos publicando cuando lanzamos el siguiente. Y agradeceros la presencia, esperamos que os haya resultado de interés y nada, seguiremos abriendo estos espacios un tanto más informales, no sin cierto rigor, para tratar de aportar un contenido que tenga su peso y su consistencia. Y nada, os esperamos en el siguiente. Blanca, por cierto, dice: fundamental estos temas en las formaciones más antiguas no se impartía y es una mejora de las actuales. Gracias, Alesia, por contribuir en ello. Me uno a eso y aplaudo tu trabajo. Bueno, como decíamos, vamos a decir adiós. Ya llevamos un rato aquí lanzando ideas, creo que han quedado muchas ahí en la superficie para que cada uno vaya cogiendo aquellas que más le han resonado. Y como decíamos, os instamos al siguiente encuentro, será el número 2. Y nada, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Alesia, y hasta dentro de prontito.